Ok, parece que ya estamos casi todos. Vamos a recapitular un poquito sobre lo que hemos visto. Ok, Angelita Marlene. Ahora, ¿qué más podemos decir del constructivismo? A partir de lo que ya hemos visto, ya ampliamos nuestra estructura cognitiva, bueno, ya sabemos otras cosas. ¿Qué podemos agregar acerca de qué es el constructivismo? Bueno, pues en un primer momento nos hablaba del aprendizaje y que el aprendizaje es de tipo personal, o sea, se va adquiriendo propiamente. Y pues también nos hablaba sobre el andamiaje, que eso yo también no lo tenía como que muy claro, pero pues ahorita que nos hace el ejemplo de la estructura, entonces es a base de eso, porque el docente podría ser como nuestro facilitador, bueno, es nuestro facilitador, pero también puede construir, o bueno, puede ayudarnos a construir ese andamiaje. Exactamente. Gracias, Angelita. Emily. Manda, maestra. ¿Qué más puedes ampliar acerca del constructivismo? Bueno, como ya nos decía que el constructivismo nos puede nos dice que el aprendizaje siempre va a estar activo y que bueno, que hay muchos autores que dicen del constructivismo como Piaget Ajá. y Vygotsky. Bueno, que cada quien va a ir hablando de su propia versión del constructivismo. Y también dice que el constructivismo va a venir por una base de conocimientos que va a ser dada por el facilitador. Sí, exactamente. Y para cerrarle, Mariana Sayuri, ¿qué más le Sí, puedes agregar a la información que nos acaban de proporcionar las compañeras? Pues por último lo que estábamos viendo era el del constructivismo social, que el conocimiento se va construyendo activamente y que pues, el aprendizaje en el contexto social se logra se logra ser un aprendizaje significativo. Pero en eso tengo duda, o sea que si nosotros comunicamos ese conocimiento, ¿se vuelve un aprendizaje significativo? No, en el momento en que lo adquieres ya es significativo. Lo que estás haciendo es internalizándolo, o sea, lo estás interiorizando, estás así como haciendo una reflexión de ese conocimiento, pero para ti ya es un aprendizaje significativo desde el momento en que lo adquieres y le das una importancia, ya es significativo y que sea un conocimiento nuevo. Entonces, en ese momento, cuando tú lo compartes o cuando tú lo comentas, lo único que estás haciendo es reafirmar e interiorizar ese conocimiento. Ok. ¿Sí? Sí. Okay. Bien, gracias. Vamos a continuar con lo que es el constructivismo, o sea, y hay dos tipos, el constructivismo social y el constructivismo psicológico, ¿ok? El constructivismo social que se refiere a que nosotros debemos de interactuar en una sociedad o en un contexto determinado para llevar ese conocimiento pues a la práctica, ¿ok? Y
¿Qué nos dice? Pues en el constructivismo social dice que el aprendizaje se va a estar dado pues a través de la interacción que nosotros tengamos, perdón, de la interacción que tengamos con los otros individuos. El constructivismo psicológico pues se refiere más a la estructura cognitiva. Dice, el motor del aprendizaje es el conflicto cognitivo. Pues sí, porque en el momento en que estamos adquiriendo un nuevo conocimiento, pues es un conflicto, porque estamos removiendo nuestras estructuras y así como que tenemos que quitar esas creencias y tenemos que aumentar el conocimiento. ¿Y cómo podemos adquirir el conocimiento? Bueno, ¿cómo podemos aprender? Bueno, puede ser a través de descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, a través de un pensamiento crítico, a través de diálogos o a través de cuestionamientos continuos. Entonces ahí tenemos un conjunto de elementos que nos van a conducir a que el aprendizaje lo llevemos, ¿ok? Del lado derecho observen, dice, variables sociales como uso del lenguaje, clase social, aprendizaje en medios no académicos, concepciones de autoridad y estructura social, no son considerados en esta forma de constructivismo, no, porque eso se consideran en el constructivismo social, ¿sale? Entonces, aquí en el constructivismo psicológico, pues vamos a tener una remoción en nuestro conocimiento, nuestra parte cognitiva, y esa remoción nos va a generar un conflicto porque estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Qué se hace énfasis aquí en el constructivismo de manera general? Dice, la necesidad de la participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí fíjense, los sujetos, los alumnos ya son unos entes activos, que quiere decir que son promotores de su propio aprendizaje. El docente sigue siendo una figura importante en la clase porque es la persona que tiene mayor experiencia, es la persona que dentro de las prácticas sociales pues ha experimentado y él va a ser el guía o el facilitador. Y entonces ese proceso de enseñanza-aprendizaje se va a dar de una forma bilateral, o sea, bi de dos, lateralidad, bilateral. ¿Por qué? Porque se va a dar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Por qué? El docente va a dar el conocimiento hacia el discente, pero el discente también va a tener participación en la creación de sus nuevos conocimientos y va a compartir con el docente. Entonces, aquí ya hay una interacción, ya hay un flujo de conocimiento. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es bilateral. El valor de los intercambios y de las relaciones mediatizadas de cooperación durante el aprendizaje. Pues sí, se da gran valor o gran importancia a ese intercambio de ideas, a ese intercambio de conocimientos. Que también se hace énfasis en el papel de las percepciones y del pensamiento y el lenguaje en el aprendizaje. Hace ratito decíamos que dentro del constructivismo social, pues necesitábamos comunicarnos con la misma sociedad, necesitábamos intervenir en nuestro contexto. Bueno, pues aquí ya se hace énfasis en eso. También en las relaciones entre iguales y de cooperación entre los alumnos, que son condiciones necesarias para aprender. O sea, un alumno no va a aprender solo, va a necesitar de sus compañeros, va a necesitar de sus pares y también va a necesitar desarrollar un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje colaborativo. Y eso, pues a través de la interacción de sus pares. Es también importante hacer énfasis en el papel de las emociones y del medio afectivo para aprender. Ojo,
En las teorías anteriores no se tomaba en cuenta las emociones y los sentimientos, y aquí ya empieza a tener relevancia este aspecto. Si el sujeto o el alumno está en un medio hostil, está en un medio en que es repelido, en un medio que no se siente en confianza, no va a llevar un buen aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque no se siente cómodo, tiene un conflicto con sus emociones y eso pues me va a producir o va a ser una problemática, ¿sale? Entonces aquí ya toman relevancia las emociones de los alumnos, las emociones de estos sujetos que tiene a su cargo el docente. Entonces ya es importante tomar este punto de que tenemos que ver que, bueno, son sujetos que tienen emociones y sentimientos y hoy pueden estar al 1000, pero mañana pueden traer la motivación por los suelos. Entonces es importante aquí trabajar ese aspecto. En este sentido, ahorita que mencionamos motivación, el tipo de motivación que se lleva en esta teoría es una motivación intrínseca. Sí sabemos que hay dos tipos de motivación. Sí, Ok, entonces tenemos la motivación extrínseca y la intrínseca. Aquí la motivación que se maneja es una motivación intrínseca, o sea, el alumno tiene que estar motivado por aprender. El alumno tiene que estar motivado por remover esas estructuras cognitivas. Solo el docente, así como que le va a ampliar. De hecho, si nosotros aplicáramos 100% el constructivismo, no, pues sería otra cosa nuestra sociedad, porque no me tuvieran que estar presionando para que me pasen lista o para que me estén presionando para que me den un punto por tal actividad. Eh, en este caso, el alumno está motivado por aprender, el alumno está motivado por llevar a cabo las actividades. Entonces, por lo tanto, la motivación es intrínseca. Principios básicos del constructivismo. Pues bueno, la verdadera comprensión exige, uno, el empleo del lenguaje, ya lo vimos ahí en el constructivismo social. Necesita actividad y comunicación, o sea, necesito estar en contacto con los otros, necesito comunicarme, pero también necesito estar en movimiento. Una negociación semiótica, o sea, de ciertos signos, ciertos aparatos que me van a llevar a un entendimiento y pues necesito llevar dentro lo que está afuera. O sea, necesito interiorizar mi conocimiento. O sea, necesito apropiarme de ese conocimiento. Si no se cumplen estos principios básicos, pues obviamente no estamos hablando de constructivismo. Aquí, una vez más, el conocimiento ya no es inerte. Tengo que apropiarme de ese conocimiento y en un momento determinado ponerlo en práctica. Entonces, cuando yo haga eso, pues estaré hablando totalmente de un buen constructivismo. ¿Cuál es la concepción del alumno? Pues el alumno es un individuo activo. ¿Por qué es un individuo activo? Porque es una persona que pregunta, es una persona que interviene, es una persona que lleva a cabo un razonamiento y en ese momento, pues que tiene un conflicto cognitivo en su cerebrito y entonces va a externar esas dudas o esas afirmaciones o aseveraciones que tenga. Entonces, por lo tanto, va a preguntar. Es una persona que va a observar, no tan solo va a mirar, no tan solo va a ver, sino que va a observar de manera detenida, de manera detallada, o sea, va a observar atentamente. Va a ejecutar procesos porque va a llevar a la práctica el conocimiento y recuerden que tenemos
diversos contenidos, tal conceptual, procedimental, actitudinal, y entonces ese contenido conceptual o ese conocimiento teórico que tiene lo va a llevar a una práctica y en esa práctica pues va a actuar con ética, con responsabilidad, o sea, va a tener un sentido de un entendimiento pues con el medio, con los valores éticos, con los valores morales. Y esto se conduce más a la educación holística o a la educación integral que se persigue en la actualidad. El alumno es un sujeto que pide ayuda a quienes más saben, ¿sí? Es un sujeto que interactúa con las personas que tienen conocimiento, con los especialistas, para ampliar ese conocimiento. Es un sujeto que pide opiniones sobre diversos aspectos. Quiero decir, bueno, pues busca así como consejos académicos, busca consejos de la vida diaria. Y además es un individuo que compara las opiniones de los demás con las de él. O sea, es un individuo que ya en este sentido y en este momento ya es un individuo crítico, no criticón, crítico, o sea que ya es capaz de analizar. Ha desarrollado habilidades. Ya no tiene habilidades de orden inferior tan solo, sino que poco a poco se va convirtiendo y va desarrollando habilidades de orden superior. Acuérdense que habilidades de orden superior es como, por ejemplo, analizar, sintetizar, crear. Ahí ya son habilidades de orden superior. Habilidades de orden inferior, pues nada más es conocer, determinar. Eso es una habilidad de orden inferior, pero ya en el hecho de que me quiera que yo elabore algo, que yo cree o que yo haga una reflexión o un análisis, eso es una habilidad de orden superior. Entonces aquí el alumno ya va desarrollando esas habilidades de orden superior. Y digo, va desarrollando porque en el continuo o en el camino que se lleva a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pues él va adquiriendo todos estos conceptos, ¿vale? Y entonces cuando él va adquiriendo todos estos conceptos, pues los va reflexionando. O sea, no nada más lo que le diga la persona que tenga mayor experiencia, sino que también se cuestiona. O sea, ¿en realidad eso es cierto? Y entonces aquí el alumno se vuelve un sujeto investigador, un sujeto autónomo porque ya es una persona que aunque yo no le diga que investigue, lo va a investigar, aunque yo no le diga que experimente cierta situación, él va a crear el escenario para crear o para desarrollar esa situación. Entonces, en ese sentido, pues ya está siendo autogestivo de su conocimiento. Ese es el papel del alumno. Con respecto al docente, pues el docente es un promotor del desarrollo integral y la autonomía del educando. O sea, el profesor es investigador, es una persona que induce a que el alumno sea autónomo, a que el alumno por sí mismo vaya teniendo una experiencia y vaya haciéndose responsable de su conocimiento. Y entonces el profesor por eso va a promover esa autonomía, va a promover a que el alumno sea autogestivo, que el alumno tenga un autoconocimiento, o sea, que se conozca a sí mismo, pero eso a través de la guía, pues, del profesor. El profesor va a crear una reciprocidad, una participación, respeto y autoconfianza en el alumno, ¿sí? Respeto en el sentido de que pues es una persona que también da respeto y por lo tanto, bueno, infunda en el alumno pues que también exista ese respeto, ¿ok?
promueve la participación en el alumno, o sea que continuamente le está cuestionando, continuamente está invitando a que el alumno participe, a que el alumno exprese sus ideas, a que ese sujeto ya no tan solo esté escuchando, sino que también al momento de escuchar esté reflexionando y posteriormente pueda expresarse sus ideas. Esa es la concepción del profesor. También el profesor va a promover el aprendizaje autogenerado y autoconstructivo. Sí, en el sentido de que cuando le deja las actividades y a ver, vas a hacer un mapa cognitivo tipo sol. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está haciendo a que el alumno cree este conflicto de cómo va a crear ese mapa cognitivo, qué es lo que va a colocar, cómo lo puede hacer. Entonces, esto pues va a generar a que el alumno por sí mismo vaya ampliando sus conocimientos. Ay, es que no me quedó claro. Bueno, entonces lo busca y ese alumno va siendo autoconstructivo, o sea, se está construyendo a sí mismo. El profesor es la persona que va a planificar los contenidos para que el estudiante pueda construirlos. Sí se hace una selección minuciosa de esos contenidos y a ver, ¿qué necesito que mi alumno aprenda? Y entonces, pues ahí va a hacer la selección de contenidos y los va a planificar de modo tal que se desarrollen y que esto pues torne cierta importancia para el alumno. Y cuando lleve esa importancia, ¿qué quiero decir? Bueno, el alumno en un momento determinado, pues va a llevar ese conocimiento a la práctica. Entonces, aquí los pilares de la educación ya retoman gran importancia. Esos 4 pilares que es el saber ser, saber conocer, saber hacer, saber convivir, pues se cumplen totalmente con este modelo de enseñanza. El profesor es un mediador que verifica que los conocimientos tengan representación individual. ¿Qué quiere decir? Bueno, de una manera personal le va a estar cuestionando al alumno, le va a estar cuestionando al sujeto acerca de esos conocimientos, ¿ok? Pero también va a tomar importancia en el sentido social. ¿Para qué? Pues para asegurar la integración a una cultura y a una sociedad. Fíjense, cuando nosotros nos encontramos con alumnos que decimos, a ver, fíjense, van a trabajar en equipo y 3 personas, tal y tal, se van a colocar. Y entonces los alumnos empiezan a hacer gestos porque no quieren trabajar con esas personas, pero realmente el maestro lo hace así como que el alumno dice, ay, ¿por qué me pone con tal persona si no me llevo, ni siquiera es mi amigo, etcétera, etcétera? Bueno, pero el maestro está haciendo este ejercicio de modo tal de que exista una interacción social, o sea, que se integre con los demás elementos de su grupo. Eso nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos acostumbrados solo a trabajar con unas cuantas personas y ese es nuestro círculo, no lo ampliamos mucho más, pero para que esto pueda suceder, pues obviamente, en primera instancia necesito que todos y cada uno de los miembros de ese equipo, de ese grupo, sean responsables y sean ejes centrales de su aprendizaje. Si no están conscientes de su aprendizaje, pues obviamente por eso suceden estas situaciones. Es que no quiero trabajar con esa persona porque no hace las actividades, porque no me ayuda y yo tengo que hacer todo el trabajo. Entonces, ese mar de lágrimas,
pues tiene una razón de ser, porque la otra persona no ha sido consciente de su aprendizaje, la otra persona no ha logrado desarrollar su conocimiento. Entonces, ¿qué necesita? Pues que yo sea autogestivo, o sea, que yo sea una persona promotora de mi conocimiento. Y entonces, cuando todos los individuos que están en un grupo se convierten en gestores de su conocimiento, no hay que estar batallando, porque cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y cuando existe estos trabajos en equipo o existe estos trabajos de manera colaborativa, lo hacen. Y no le tienen que estar diciendo, es que tienes que hacer esto, es que esto. O sea, ya sabe lo que tiene que hacer y a partir de eso que tiene que hacer, colabora en el desarrollo de la actividad o del proyecto. ¿Ok? Entonces el docente, pues, tiene que inducir a que el alumno participe, a que el alumno socialice, de modo tal, pues, de que exista este proceso. Cuando ya, diríamos, se está dando este proceso, pues es mucho más fácil, porque pues ya cuando el profesor los va a colocar en ese papel o en ese aspecto de socializar o de compartir conocimientos, pues no va a haber tanta problemática porque están al nivel. Recordando, ok, alumno-profesor. El profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Sí, el profesor al ser el guía o a ser el mediador o el facilitador del conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje no está centrado en él, sino que es el alumno quien se convierte en el responsable del aprendizaje. ¿Cómo? Pues mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Es el alumno quien debe lograr relacionar lo teórico con los ámbitos prácticos situados en contextos reales. ¿Ok? Para que esto se pueda llevar a cabo, pues se requieren estrategias de enseñanza-aprendizaje, o sea, estrategias de aprender a aprender, que son las que se ocupan. Pues se le pide al alumno que haga ensayos, que se realizan lluvias de ideas, preguntas guía, cuadros sinópticos, diagramas, ya sean radiales o de árbol. Se utiliza la técnica positivo, negativo, interesante, se hacen mapas semánticos, cuadros comparativos, líneas del tiempo, mapas cognitivos de diferente tipo, resúmenes, síntesis, diagramas, mapas conceptuales, estrategias grupales, tales como debate, simposio, foro, seminario, entre otros. Entonces, este conjunto de estrategias me va a permitir, uno, a que se lleve a cabo la socialización. Dos, a que los alumnos compartan el conocimiento. Tres, a que ese conocimiento se reafirme. Y cuatro, a que el conocimiento o la asimilación de ese conocimiento no sea tan tedioso. ¿Ok? Este conjunto de estrategias pues, son las que nosotros ocupamos. Es importante, hay un libro que es Estrategias de enseñanza en el constructivismo. El autor es Julio Pimiento. Y este autor, por ejemplo, eso que está en el número 10, que son todos los mapas cognitivos, nos muestra ahí cómo se hacen. De hecho, les voy a pedir que lo descarguen porque vamos a estar ocupando este conjunto de recursos. O sea, estas estrategias las vamos a estar ocupando. A ver, vas a hacer un mapa cognitivo de Panal. A ver, vas a hacer un cuadro comparativo. Vas a realizar un mapa de tipo telaraña, vas a hacer un mapa de calamar,
Y entonces así como, ay, ¿y cómo se hacen esas estructuras? Bueno, este autor en ese libro nos lo muestra, ¿ok? Se llama Estrategias para el constructivismo, estrategias de enseñanza para el constructivismo y autor Julio Pimiento. En resumen, 1. Se propicia que el alumno piense de forma autónoma. La pedagogía que se usa es autogestionaria, o sea, autogestiva, que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje. 2. La escuela promueve el desarrollo cognoscitivo del estudiante. Sí, porque como el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser bilateral, bueno, el profesor y la escuela van a promover a que se lleve a cabo ese desarrollo. 3. Se emplean modelos de descubrimiento y solución de problemas. Sí, ese conocimiento se va a llevar a la práctica o a través de ciertas experimentaciones o a través de descubrir ciertos datos es como se va a asimilar el conocimiento. 4. El estudiante es el sujeto de la educación. Se fomenta la solidaridad y la cooperación. Sí, porque en el constructivismo social vimos que pues el individuo necesita interactuar con los otros, necesita reconocerse como parte importante dentro de una sociedad para que pueda socializar su conocimiento. 5. La política de la clase es la liberación. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, ya no necesito tenerlos formaditos en líneas, o sea, ya no, pueden colocarse dentro del aula de clases de una manera desordenada que pareciera que no existiera control. Sin embargo, sí hay un control, solo que pues ahora los alumnos no tienen que estar en filas, pueden hacer círculos, pueden mover mesas, pueden mover sillas, claro, con el debido cuidado. ¿Por qué? Pues porque ya es una clase liberadora, es una clase que si hoy te quieres sentar en el piso, pero si vas a estar trabajando, no importa. Si hoy quieres poner tu banca de lado, no importa, tú vas a estar trabajando siempre y cuando no estés dando la espalda hacia el frente de la clase, o sea, hacia el pizarrón, pero de ahí puedes estar de lado, puedes mover tu mesa, puedes mover tu banca y no hay problema. ¿Por qué? Porque es una clase que permite que el alumno se sienta cómodo en ese contexto o en ese ambiente. 6. La formación de la criticidad es altamente estimulado. Criticidad en el sentido de formar seres críticos, seres que reflexionen, que piensen sobre el conocimiento que están adquiriendo. 7. Se admite el papel de ensayo y error, sí, porque a través de la experimentación se va a poner en práctica ese conocimiento y por lo tanto, pues no todo me va a salir a la perfección, no todo va a ser totalmente eh, brillante, sino que van a existir cambios y dentro de esto, bueno, puede que a lo mejor algo no funcione, pero entonces, después de llevarlo a la práctica, pues voy a quedar en el entendido de que tenemos ahí que ese aprendizaje o ese conocimiento, sucede esto. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo una experimentación. 8. El tipo de comunicación es el diálogo. Sí, es una comunicación dialéctica en donde esto se va a llevar a un proceso comunicativo en donde va a ser bilateral. O sea, el emisor en un momento determinado va a pasar también a ser receptor y el mensaje que se está comunicando en ese canal, pues es un mensaje
asertivo, un mensaje que me va a llevar a la remoción de mis estructuras cognitivas. Y número 9, la formación de la criticidad es alta. Ay, la repetí. Ok, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss. No, a ver, yo sí quisiera puntualizar en algunos aspectos. Fíjense. Entonces, ¿cómo es la enseñanza en el constructivismo? Así, defínanmelo con 2, 3 palabras. ¿Cómo es la enseñanza? Omar, Es una enseñanza activa. una enseñanza activa. Carla, ¿qué otra palabra me puedes definir para la enseñanza o ocupar para la enseñanza? Podría ser experimental. Experimental, perfecto. Entonces es activa, es experimental. Ok, Angelita Marlene. Es propia, Miss. Es propia, excelente. Jacqueline. Es bidireccional. Ese es el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Ok. Entonces la enseñanza es la enseñanza, uno, es una actividad activa. La enseñanza se da en el sentido de que el docente solo va a ser el promotor y la enseñanza pues es una adquisición de conocimientos útiles y creativos. ¿Qué es el aprendizaje? Sayuri. Es una actividad personal. Ajá, ¿qué más? Es transmisión de conocimientos. No, ya no es transmisión de conocimientos. Entonces el aprendizaje es algo personal y pudiéramos agregarle que el aprendizaje es remover las estructuras cognitivas del sujeto, ¿ok? En este caso, Hernández Pérez, Silvia, ¿cuál es el papel del docente? En el constructivismo Ajá, es otorgarle las herramientas al alumno para que él forme su propio aprendizaje. ajá, pero ¿cómo lo puedes definir? Entonces, ¿el docente va a ser un qué? Mm, un Es el eje. facilitador. Ándale, es Va a un ser una guía, ¿no? Un facilitador. exactamente. Entonces ahora el docente es una guía, es un facilitador del conocimiento, no es la persona que más sabe. Ahora ya no decimos que el docente es una enciclopedia andando, no, es una persona que tiene mayor experiencia y a partir de ello va a guiar y facilitar el conocimiento en los alumnos. Ok, Daniel, ¿cuál es el papel del alumno? Gracias. Al Daniel. Bueno, pues el alumno ya es autónomo y su papel, bueno, ya lo dijeron, tiene que construirlo. Nuestro maestro solamente va a ser el guía. Y nosotros de ahí Ajá, vamos a agarrar las bases para formar nuestro propio conocimiento. ajá. Entonces el alumno es autónomo y Didacta. autogestivo, autodidacta y todo lo que empiece con auto, ¿no? Autogestivo, autodidacta, autónomo, debe de autoconocerse, ¿sale? Bien, nos queda ya menos de un minutito. Espero que ya vayan formulando preguntitas o dudas que tengan acerca del tema, ¿sale? Hasta aquí hemos visto de manera general el constructivismo y todas sus características.